Ya sea por traumatismo en un accidente, la práctica de algún deporte o ejercicio, o porque se padece alguna enfermedad que afecta el estado de los músculos, huesos, ligamentos o articulaciones, la movilidad del cuerpo se puede ver reducida afectando las actividades de la vida cotidiana. En estos casos, no se debe aguantar el dolor. Lo mejor que se puede hacer es buscar cuanto antes atención médica especializada, pues solo recibiendo un diagnóstico preciso se tendrá un tratamiento adecuado para reducir, en medida de lo posible, los daños ocasionados por esta lesión o enfermedad. Gracias a los avances en medicina, actualmente existe una gran variedad de técnicas para tratar, rehabilitar y prevenir lesiones por traumatismo y por patologías subyacentes, las que, aplicadas de manera correcta por un profesional, resultan altamente eficaces para el alivio de los síntomas y daños que presenta el sistema músculo-esquelético y que limitan la movilidad. Quédate con nosotros en Diálogos para que los especialistas resuelvan tus dudas. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, lunes de salud, qué gusto estar con ustedes. Y vamos a platicar o a seguir platicando, porque ya hemos hablado un poco de esto, de las lesiones musculoesqueléticas. Y existe una ventaja en la población general, es que cada vez tenemos más conciencia de hacer deporte y hacer ejercicio. Y evidentemente con esto aumentan las lesiones musculoesqueléticas y existen factores de riesgo, pero también existen muchos factores que podemos aplicar para protegernos. Y hoy vamos a platicar de todos ellos y qué hacer cuando ya existe una lesión. Oscar, ¿cómo estás? ¿Lesionado del fin de semana? No, la verdad, afortunadamente no, sí he tenido algunas lesiones, evidentemente, pero fíjate que me quedo pensando con todo esto que dices, ¿cuántas personas no hemos continuado haciendo esta rutina de ejercicios o todos estos movimientos por una leve lesión que creemos va a pasar porque pues seguro pisé mal o brinqué inadecuadamente, en fin? Yo creo que no se pueden dejar así nada más a la ligera, pueden ser serias tiempo después, sobre todo si continuamos haciendo más o menos el mismo esfuerzo. Y además, pues es nuestro templo, es el único que tenemos, así que hay que cuidarlo. Por eso, bueno, les recomendamos que nos acompañen en las redes sociales para que nos compartan sus preguntas, sus comentarios, que también, desde luego, no se lo pierdan la transmisión en vivo a través de internet, donde nos pueden encontrar. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza y allí en el Facebook Live nos pueden igual mandar sus preguntas y comentarios, pero también llevarlo a donde ustedes tengan que ir para que no pierdan detalle de lo que hoy ocurre en Diálogos en Confianza. Está abierta también la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días a lo largo de estas 2 horas. Le damos la bienvenida a todas las personas también que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y el día de hoy, pues a todos los especialistas, que hoy tenemos un nutrido club de Toby. Oye, pero ¿sabes qué? Está muy bien también que aprendamos el día de hoy qué hacer ya que tienes una lesión, porque vamos a ver la diferencia entre una lesión aguda y qué hacemos mal nosotros para que esto se vuelva una lesión crónica. Pero vamos a ver el panorama general de las lesiones musculoesqueléticas. Aquí lo tenemos. El panorama actual es que el predominio de las lesiones musculoesqueléticas se dan en etapas de adultos jóvenes principalmente, están un 75%. El otro 25% se da en personas más allá de los 35 años. Si nos vamos a términos estadísticos, existe la posibilidad de que el 75% también sea más común en hombres que en mujeres. Generalmente ha habido cambios en cuestión de cómo se presentan esas lesiones del aparato musculoesquelético. En la actualidad podemos decir que existe una preocupación real en la población en general con respecto a verse bien desde el punto de vista estético
y desde el punto de vista de salud. Entonces, generalmente esas lesiones musculoesqueléticas han incrementado porque la gente cada vez hace y practica cada vez más ejercicio, deporte en gimnasio y pues ya empiezan a cambiar esos hábitos que anteriormente no ocurrían. Encontramos lesiones desde el punto de vista muscular, tendinoso, ligamentario, articular y desde el punto de vista óseo, todo derivado de la práctica de los deportes. Las lesiones más comunes, podemos encontrar lo que son los esguinces, principalmente de tobillo, rodilla, ya lesiones más complejas como lesiones del ligamento cruzado anterior y posterior y lesiones de los meniscos, eso hablando de lo que es la rodilla. En cuestión de lo que es hombro, pues son esguinces, en cuestión de fascia plantar, fascitis plantar, esguinces de muñeca, de codo, epicondilitis, etcétera, etcétera. La población en México cada vez está incrementando la edad y se van moviendo los grupos de población, principalmente de los 40 años en adelante, principalmente ya empieza a haber datos degenerativos y encontramos lo que son las artrosis de articulaciones. Obviamente estas artrosis pues es el envejecimiento del cartílago articular, que propiamente dicho es por el desgaste, por la edad, la predisposición genética, y en este grupo de personas que cada vez se van integrando esas actividades laborales, deportivas, pues es más frecuente que encontremos lesiones articulares, ligamentarias, musculares, etc. Ahí lo tienen, este es el panorama general, pero les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. El doctor Manuel Dufo Olvera, bienvenido, doctor. Mucho gusto, gracias. Cirujano ortopedista, director de la Clínica de Columna del Hospital General La Villa de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. El doctor Juan Carlos Sánchez Trinidad, bienvenido. Buenos días, gracias. Cirujano ortopedista de la Unidad de Rehabilitación de la Delegación Miguel Hidalgo. El doctor Héctor Trinidad Delgado, bienvenido. Buen día, Pepe. Médico especialista en rehabilitación con subespecialidad en electrodiagnóstico, fundador de Biomecánica Aplicada, un estudio de rehabilitación para el deportista de alto rendimiento. Y damos la bienvenida otra vez al doctor Alberto Cervantes Ordóñez, bienvenido. Gracias, Pepe. Traumatólogo y ortopedista de alta especialidad en artroscopía y reconstrucción articular. Doctores, qué bueno que estemos aquí con este tema interesante. Y mi primera pregunta es si alguien nos pudiera decir, cuando hablamos del sistema musculoesquelético y ahorita hablamos o escuchamos hablar de tendones, ligamentos, etcétera, ¿qué es lo que nos podemos lastimar cuando hablamos del sistema musculoesquelético haciendo algún deporte? Bueno, principalmente hay que dividir siempre lo que son tendones, ligamentos y el músculo. Sí, lo principal son los ligamentos y posteriormente los tendones. ¿Qué es cada uno y qué hace? El tendón es la parte final del músculo, sí, es el inicio y el final del músculo. Sí, el ligamento es el tejido que nos ayuda a unir hueso con hueso. Sí, entonces vienen las patologías diferentes. Muchas veces podemos confundirnos en cuanto a una enfermedad que puede ser por una tendinitis, una inflamación del tendón, o puede ser el esguince, que ya estamos hablando una lesión ligamentaria. Ok. ¿Qué otras partes del sistema musculoesquelético? Ya escuchamos tendones y ligamentos. El sistema musculoesquelético lo dividiría yo de manera práctica en dos grupos. Grupos móviles y grupos no móviles. Móviles, las articulaciones. Este es un punto muy importante porque entre cada hueso, en la unión de cada hueso uno con otro, existen algunas estructuras anatómicas que funcionan para darle mejor actividad a esa articulación. Meniscos, cartílagos articulares, cápsulas articulares y estructuras no móviles, como son los huesos en las partes medias. Entonces, es más factible que se lesione una persona sobre la estructura móvil. Es lo más común, en los extremos de los huesos. Ok, perfecto. Entonces ya vimos que también son huesos y músculos. Músculos, incluyendo fascias, incluyendo otras estructuras que no son tan conocidas, pero que son suficientes para generar problemas y dolor. Vamos a hacer las conocidas hoy. Bolsas serosas que provocan bursitis y que generan graves problemas, entre otras. Las bolsas son las coberturas, la articulación está cubierta por una bolsa que la cubre. ¿Y de qué otra cosa me acaba de mencionar? Una cosa es la cápsula articular, Ajá. que es una envoltura
que mantiene herméticamente cerrada la articulación, y otra cosa es la bolsa serosa. La bolsa serosa es una estructura que sirve para evitar la fricción de prominencias óseas sobre la piel. Okay. En todos los puntos donde tenemos prominencias óseas, los nudillos, en las partes de los extremos distales, hay una especie de empaque que podríamos compararlo a una pelota desinflada, para que roce el hueso por debajo de la piel y no sea la piel la que está friccionando sobre el hueso. Okay. Esta se llama bolsa serosa. Cuando esto por un traumatismo, por un problema inflamatorio, por una infección, aumenta de volumen, genera problemas importantes. Ya no existe en México, creo yo, gente con tanta disposición para mantenerse hincada rezando, por ejemplo. Estas personas que mantenían rezando por mucho tiempo, o que trabajaban haciendo aseo en los pisos hincadas, tenían severas bolsas serosas en los codos, en las articulaciones, y se llama bursitis eso. Ok, perfecto. Entonces estamos viendo que el sistema musculoesquelético no nada más son huesos, pensamos en el esqueleto, y músculos, sino que existen otras estructuras anatómicas que se pueden lastimar. Comúnmente aquí en México, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? México en sí concuerda con prácticamente, Pepe, todo el mundo. En efecto, tiene mucho que ver con dos cuestiones fundamentalmente epidemiológicas. Una, el envejecimiento poblacional. Punto número uno, vamos para allá. Nos dirigimos hacia cambios degenerativos cada vez más frecuentes, más acelerados, que es muy importante. Y en segundo lugar, lo que comentábamos, lo que escuchábamos en la cápsula, la gente joven o relativamente joven que estamos haciendo un poco más de ejercicio y que definitivamente toda la parte móvil que nos comentaba el doctor Dufo se lastima rápidamente. Es decir, aceleradamente comparado con lo que debiese ser. Yo abrí el programa diciendo que normalmente las lesiones musculoesqueléticas se presentan haciendo ejercicio o haciendo algún tipo de deporte. Ahora los gimnasios están cada vez más llenos. Pero existen también lesiones por actividades cotidianas, y si sí, ¿cuáles son? Porque hay gente que está todo el día sentado en la oficina o pega enfrente de una computadora, y todo esto puede llevar a lesiones. ¿Qué actividades cotidianas nos pueden lastimar? Y probablemente ni siquiera lo estemos considerando. En cuanto a las actividades cotidianas, yo creo que principalmente el sedentarismo lo que nos va a causar es debilidad. Pudieran empezar con lesiones como lumbalgias, cervicalgias. En el aspecto de las cervicalgias, pues quizá por estar mucho tiempo frente a la computadora, con posiciones... ¿Qué es cervicalgia? Es el dolor en el cuello propiamente definido. Con posiciones inadecuadas al estar trabajando o, digamos, en casa, levantar algo muy pesado en una mala posición. Todo eso te puede causar, por ejemplo, una lumbalgia o un dolor lumbar, llamado ciática, o a veces mal llamado dolor, me duele la cadera, cuando realmente la cadera es un poquito más abajo, les duele propiamente la columna lumbar, ¿sale? Por levantar las cosas de manera inadecuada, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, pues hay programas de rehabilitación en donde nos enseñan a levantar las cosas para no lastimarnos. Esos podrían ser algunos de los ejemplos que en casa, ¿sí? No haciendo propiamente ejercicio, nos pudiéramos causar alguna lesión. Entonces, desde la posición es importante. Desde la posición, como menciona el doctor, o sea, el levantar, el término que muchas veces manejamos para aprender a cargar o a jalar es de higiene de columna, que es muy común y en cualquier página en celular lo podemos ver para aprender esos ejercicios y tratar de evitar lastimarnos uno mismo. Ahorita vamos a decirles dónde se puede revisar todo esto, sobre todo páginas que sean fidedignas. Aquí nos van a explicar un poco la rehabilitación, pero yo tengo una pregunta al público. ¿Cuántos de ustedes tienen, nos voy a incluir a nosotros, algún dolorcillo? De repente, me duele la espalda, me duele el hombro, me duele el codo. ¿Cuántos? De todos los que estamos en el foro, vean nada más. ¿Y cuántos han ido al doctor a checarse? Yo creo que la mitad, más o menos. Y esto es muy importante porque la verdad, a lo que voy es, ¿qué sucede cuando tenemos una lesión y no le damos un seguimiento? ¿Qué pasa cuando, hablé al principio de una lesión aguda que te acaba de pasar? Por ejemplo, me tropecé o me pegué o corrí mucho el día de hoy y me lastimé y no le hago caso. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la evolución? Yo creo que aquí hay un punto muy importante que se está comentando. Estamos enfocándonos a las lesiones de tipo deportivo, pero hay un volumen muy importante de problemas laborales. El problema laboral es algo que genera también una gran cantidad de lesiones, porque mucha gente está haciendo una actividad laboral para la que no está preparada físicamente. Por ejemplo, la persona que levanta objetos pesados tiene necesidad de hacerlo, pero no necesariamente está preparado para poder hacer eso. Ese es un punto importante y esto requiere de alguna manera
ser consciente en que no todas las personas pueden realizar ejercicios físicos, laborales, que les pueden causar daño. Ese sería el primer punto. El segundo punto, cuando comentabas qué va a hacer la gente cuando tiene dolor, hay un hábito o una costumbre que no es muy adecuada, y esto yo quisiera que quedara muy claro para todos nuestros amigos que están aquí, para la gente que nos está viendo. No es conveniente iniciar la valoración de un problema musculoesquelético, tenga ahí un dolor de espalda, de rodilla, de lo que sea, yendo al especialista. Esto desmembra al paciente. Yo sugiero que acuda al médico general. Su médico general tiene la capacidad para poder determinar si su problema obedece a un problema musculoesquelético o un problema de otro tipo. Y ya él le derivará a la persona más indicada. ¿Por qué? No porque no se puede hacer, sino porque esto va desmembrando al paciente. Si me duele la rodilla, voy con el ortopedista. Si me duele aquí, voy con el cardiólogo. Si me duele el otro lado, voy con el urólogo. En fin, en cambio, esto nos desmembra, pero el médico general debiera ser la persona líder en la atención de los pacientes. Empezar por el médico general y que lo derive al médico especialista que considere que es el más adecuado para el problema que presenta. Ok, y ahora sí, ¿qué pasa si no nos tratamos una lesión? Hay un fenómeno, hay un par de fenómenos muy importantes, Pepe, en términos de una lesión. Cuando sucede, el cuerpo limita específicamente o intenta limitar específicamente la zona que no lastimamos. Un ejemplo el más grueso puede ser que si me lastimo la mano derecha, todo lo voy a intentar hacer o tener que hacer con la mano izquierda. Es un ejemplo grueso. Sin embargo, pasa en los tendones finos, en la mano, en los músculos cortos del pie, por ejemplo, en la rodilla, pasa en cualquier otra cosa. Uno. Y el segundo fenómeno, que se organizan, se hacen duros los edemas, todos los líquidos que sueltan se pueden organizar, volverse duros y crónicos. Entonces, una lesión que no estamos tratando se puede volver una lesión crónica. Y como nos comenta el doctor, vamos a ir buscando compensar. Como dices, si tengo la mano derecha lastimada, empiezas a utilizar la mano izquierda, o vas a ver cómo compensas para esta lesión que traes. Pero el chiste no es ese, el chiste es que estés con toda tu movilidad normal y que no estés sufriendo, porque vamos a regresar a un punto bien importante ahorita que vayamos al corte, que es el dolor. Oscar, ¿tú tienes dolores crónicos? No dolores crónicos, pero sí de repente me levanto y, ay, ¿por qué hoy me duele la rodilla o por qué el tobillo? Bueno, aunque las rodillas, la verdad, desde niño siempre he tenido problemas. Esto de hincarme no es lo mío. Pero vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Los factores de riesgo que actualmente enfrentamos para las lesiones del aparato musculoesquelético pues son principalmente la falta de actividad física, que el paciente es sedentario normalmente, y cuando decide practicar un deporte muchas veces no tiene un asesoramiento correcto para empezar a realizar algún ejercicio. Lo ideal es que sean entrenadores certificados y que le pueda dar a la persona una adecuada visión de lo que se tiene que hacer antes de empezar a hacer un ejercicio, ¿no? Como pueden ser las pesas, puede ser el correr, puede ser la natación, en fin, diversas actividades. Encontramos personas que tienen un índice de masa corporal ya en lo que se incluye como sobrepeso u obesidad. Es más fácil encontrar lesiones en personas con algún grado de sobrepeso u obesidad. También la edad es un factor importante, derivado de que a mayor edad es de alguna forma mayor posibilidad de que haya lesiones. Otro factor, decíamos, el hecho de ser hombre, hay una cierta estadística mayor a las lesiones, quizá por el tipo de ejercicio que se hace. Otro factor de riesgo, pues obviamente son las enfermedades metabólicas. Vamos a hablar de la diabetes, por ejemplo, que de alguna forma predispone a una laxitud ligamentaria o alguna debilidad muscular. Las enfermedades metabólicas, en este caso, incluimos lo que es la artritis reumatoide, que bueno, más que metabólica sería de aspecto inmunitario, autoinmunitario, y la osteoartritis, que es una enfermedad más común, a menor edad cada vez la podemos encontrar. Hay otros factores, como en este caso, hay ocasiones que los pacientes no tienen una adecuada preparación para empezar a hacer el entrenamiento, el calentamiento, como le llamamos, los estiramientos, y muchas veces se puede dar ese caso de tener lesiones por no tener una buena
preparación antes de empezar el ejercicio. Doctores, en base a esta cápsula vemos que hay factores de riesgo de enfermedad, pero yo creo que todos estamos en riesgo de tener cualquier tipo de lesión a la hora de abordar hacer algún tipo de deporte. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para la población general que decide, hoy me voy a meter a un gimnasio, hoy me voy a meter a una alberca, hoy voy a ir a, no sé, a correr al parque? ¿Cuáles son las recomendaciones generales para...? Sin duda, algo muy importante es que primero reciban alguna valoración especializada por un nutriólogo o por un médico, en donde pues, bueno, vean su capacidad física, vean su capacidad máxima de poder realizar el ejercicio. Y bueno, por otro lado, que tengan algún entrenador que les pudiera orientar adecuadamente en hacer pues, todos sus ejercicios, ¿no? Desde un buen calentamiento hasta cuánto peso pueden llegar a levantar, porque de pronto pues, bueno, nos podemos llegar a emocionar y porque acabo de ver las Olimpiadas, pues bueno, ya quiero levantar 100 kilos de peso de la nada, ¿no? Esa es una. Entonces, tener un asesoramiento adecuado, y aquí me voy a detener un momento. Y lo dijeron en la cápsula, un entrenador certificado. ¿Quién certifica a los entrenadores? Hay escuelas, Pepe, privadas, públicas, por supuesto, poderosas en México, de alta tradición, y cada vez se abren un poco más a lo moderno. Por ejemplo, en escuelas que certifican entrenadores, la Escuela Superior de Educación Física, por ejemplo, que emite cédulas profesionales justamente para estas cosas. Y aparte, hay gente que se certifica con cursos específicamente para el target que requieren hacer, ¿no? Cargas de peso, funcionales, crossfit, etcétera. Lo mejor siempre una será pregunta en justamente eso me quiero detener, porque en medicina, todos los lunes yo aquí insisto en que siempre que vayan a ir con alguien que sea alguien certificado, pero me refiero sobre todo a médicos. Pero aquí estamos hablando de entrenadores personales muchas veces, y ¿quién avala o quién controla estas certificaciones? Porque creo que eso es importante, porque luego vemos o he escuchado de ortopedistas que dicen, no, es que le hice caso a mi entrenador y acabaron peor de como empezaron. Entonces, cualquier persona que nos esté viendo en casa ahorita, ¿a dónde pueden acudir? ¿Qué página o dónde pueden buscar una certificación que sea una certificación válida y que el paciente esté seguro en manos de la persona que vaya a llevar las riendas? ¿Existe eso en México? Existe. En primer lugar, la certificación a través de la cédula profesional, que es muy importante. No es la primera certificación, es la que está otorgada a través de un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la primera. Y en segundo lugar, ante nichos muy específicos como el box, por ejemplo, como el crossfit, como algunos tipos de training muy especializados, hay páginas de las sociedades y consejos específicamente para cada formación. Pero eso en medicina, pero volviendo a los entrenadores también. Porque, por ejemplo, en yoga, que una vez tuvimos unos comentarios de un maestro de yoga que decía, es que ahora resulta que todo el mundo es maestro de yoga. Y en yoga se puede lastimar mucha gente si no está haciendo las cosas adecuadamente. Y los que son maestros de yoga de hueso colorado dicen que la gran mayoría de las personas que dan clases de yoga, que según ellos no es ni siquiera yoga, no lo son. Entonces, lo que busco aquí es cómo proteger a todo nuestro público y a nosotros mismos. Yo creo que hay un punto muy importante y realmente existe una buena cantidad de especialistas entrenados para dirigir a personas haciendo ejercicio, pero no es el común. No es el común, porque no tiene toda la gente acceso a esto. Yo sugeriría que quien empiece a hacer ejercicio tenga presente que lo que duele, cuando duele, se detenga. Hay una equivocada idea de que el ejercicio debe de doler, y las personas insisten hasta llegar a generarse graves lesiones. Entonces, ningún deporte es capaz de ser de beneficio si está doliendo. Creo que es el punto muy importante. Segundo, hay actividades físicas proporcionadas a la edad de las personas. Actualmente se puso de moda las artes de entrenamiento en 6 semanas, mantener un cuerpo extraordinario, el tap-out, el insanity, etc. Y una persona de una edad avanzada que haga este tipo de actividades se va a dañar. ¿Cuál es una edad avanzada? Yo creo que del tiempo que está haciendo ejercicio, de los 40, 50 para arriba, ya puede conocer a uno que debe de requerir un entrenamiento especial o una preparación especial antes de poder hacer ejercicio. Y calculo los 50, porque antes de los 40 era la edad de que la gente era una persona mayor. Actualmente 40 es un joven, 50 es una persona joven, adulto joven. Favor que nos hace el doctor. Los 50 son los nuevos 30. Yo creo que es así, ¿no? Yo creo que es así, y entonces alguien que tiene de 40 a 50 años y que no ha hecho ejercicio, o que tiene 30, 40 y no ha hecho ejercicio, debe de pensar 2 veces antes de iniciar una actividad intensa y que le provoque dolor y que se sienta muy bien. No. Pues cuidado con actividades intensas, sobre todo. Progresivamente en aumento
tratando de evitar que haya dolor. Cuando haya dolor debe detenerse y regresar al principio, y ir suavemente avanzando en su actividad física. Incluso alguna vez, yo estoy de acuerdo con esta indicación, pero creo que no debemos esperarnos a los 40, 50 o más, sino desde antes. Y todos estos ejercicios para cualquier persona desde la mañana es importante, porque creo que nos estamos enfocando mucho a las prácticas deportivas y las lesiones musculoesqueléticas están en todas las personas. De hecho, desde estar sentados, sentadas nada más, empieza un hormigueo y esas son cosas que tendrían que llamarnos la atención. Que tanto también, pues lo hereditario es un factor en mi desarrollo musculoesquelético y estas posibles lesiones o este desgaste mayor, a diferencia de otras personas o incluso de los mismos integrantes en nuestra familia. Pero, por ejemplo, Camp Ye nos dice, yo con artrosis de columna en 7677 hice cambio de vida en todo sentido. El dolor era insoportable o es insoportable y los medicamentos no lo disminuyen. ¿A qué especialista debo acudir para poder tratar esta dolencia? Lockfield dice, la verdad es que si cada vez son más frecuentes, será por la vida tan sedentaria que llevamos, más el estrés y además de que todo nos duele. Cada vez es más común que cuando despiertas te duele el cuello, te duele la espalda, te duelen las piernas, hasta parece que ni descansaste, bueno, que ni dormiste. Si haces un mal movimiento y hasta por agacharte te puedes lesionar. Ese es otro punto importante, así como no sabemos cargar, tampoco agacharnos correctamente y ahí pueden venir muchas lesiones. Hay incluso algunos comentarios donde dicen, desde sentarse, por ejemplo, con la cartera, años después, si puede provocarse o no una lesión. Rey Cruz dice, doctores, ¿qué tan acertado es tratar la ciática con la acupuntura? Y buen día a todos. Por otro lado, esta llamada telefónica, ahora está saliendo, nos dice Julio Osvaldo Rodríguez, tengo un problema en los tendones del hombro derecho a causa de una caída y quisiera saber qué debo hacer ya que en el Seguro Social no me atienden. Me mandaron a hacer unas radiografías y solo me dan medicamento para el dolor. Tengo casi 2 meses y sin ninguna mejora. Señora de la Portilla nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un traumatólogo ortopedista y un quiropráctico? Margarita Morales, tengo un problema en el metatarso, acudo a terapia y tomo medicamento, pero el problema sigue. ¿Qué especialista entonces es quien me debe tratar? Cristóbal Villa Campos, tengo un problema degenerativo progresivo, empecé a perder fuerza lentamente y los médicos me dicen que se trata de desgaste de nervios. Quisiera más información acerca de este problema. María de Lourdes Telles Martínez, hace 8 años tuve un accidente mientras viajaba en un trolebús. En ese accidente tuve un esguince de 2º grado. Cuando me atendieron, solo me pusieron un collarín y me dieron medicamento para el dolor. Aún tengo dolor y quiero saber qué problema se puede generar debido a este accidente. Irma Romero, tengo 8 años con prótesis, me mandaron a hacer rehabilitación, pero hace algunos años que lo dejé y el doctor me pidió que cuidara la prótesis y solo caminara 2 cuadras. Me encontré con una persona que me dijo que los ejercicios de rehabilitación son de por vida. Tengo 73 años. ¿Sí tengo que hacer ejercicios siempre o tengo que cuidar la prótesis? Y esto me hace recordar que hace yo varios años tuve un choque a 10 kilómetros por hora. Pero como no llevaba el cinturón puesto porque iba arrancando y la flecha de la dirección del automóvil se rompió, entonces frené con el coche que está estacionado y me alcancé a dar un leve golpe en la frente con el parabrisas. Bueno, eso me provocó un esguince de 2º grado y el doctor que me atendió me dijo, bueno, pues con un collarín basta y puedes hacer tus actividades normales. Subía y bajaba escaleras cotidianamente y eso me provocó una lesión mucho más fuerte que acabó esto de regresar inmediatamente a laborar sin un día de reposo. Terminé teniendo 25 sesiones de rehabilitación y un descanso pues forzado de 35 días por un mal cuidado de una lesión muy leve que pudo haber sido tal vez un trámite sencillo. Exacto. Entonces, son varias de las preguntas y recuerden que las vamos a contestar todas en el último bloque. Estoy tomando nota de ellas, pero quiero seguir exprimiendo a nuestros especialistas que están aquí el día de hoy. Entonces, alguien que llega a hacer ejercicio el día de hoy, ya dijimos, empiece levemente. Lo ideal sería que estuvieran con alguien certificado que los asesore, pero también dijimos que esto no es de fácil acceso para todo el mundo. En cuanto al calentamiento, ¿qué se recomienda?
Bueno, siempre hay que iniciar con movimientos ligeros, ¿sí? Continuos, para ir calentando las articulaciones, los músculos, ir elongando un poco el músculo también, o sea, que se vaya estirando, para que nosotros estemos preparando todo el sistema para realizar una actividad un poco más fuerte. ¿A qué se refiere muchas veces? A lo mejor empezar con caminatas, empezar con movimientos de estiramiento, etcétera, para ir preparando el organismo, para ir preparando el músculo ante una tensión y una fuerza que va a llevar más carga. Estarán de acuerdo conmigo, toda la gente que nos está viendo aquí en el foro y ustedes mismos especialistas, que todo el mundo tenemos una prisa, todo el tiempo andamos corriendo, que eso está fatal, pero llegamos al gimnasio y dices, híjole, tengo 40 minutos y la gente tiende a brincarse el entrenamiento. ¿Podrían nada más enfatizar cuál es la importancia del entrenamiento, no, el calentamiento? Porque ya me lanzo ya a las pesas inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tiene que ser más o menos de calentamiento antes de ponerse a hacer pesas a alguien? Se prefiere, todo depende, va en relación, en función del tipo de actividad y en segundo lugar de la carga de qué tanto vamos a hacer en la sesión atlética. Recordemos inclusive que para gimnasio de carga de peso no conviene trabajar el mismo grupo de músculos el día lunes, el martes y miércoles, hay que rotarlos por allá. Sin embargo, entre 12 y 15 minutos que hagamos movilizaciones correctas, que empecemos saltos pequeños, carreras pequeñas, por ejemplo, cargas muy pequeñas, esto puede empezar a mejorar mucho, la elasticidad, temperatura, memoria del líquido sinovial, todo mejora con calentar. Ahora dejemos el deporte por un lado. ¿Qué hay con la gente que llega y se sienta todo el día en su oficina? Así es. Y está enfrente a la computadora, porque esa es otra. Estamos hablando de lesiones musculoesqueléticas que no necesariamente tienen que ser deportivas. Sí, la posición, lo comentaron anteriormente, la postura. O en un taxi o un tráiler. La gente que maneja todo el día, ¿qué se les puede recomendar a estas personas? Este tipo de posturas sostenidas lo que nos generan son una permanente, es la mejor palabra, permanente, constante. Hablamos inclusive de 8, 10, 12 horas de la gente que pasa, por ejemplo, haciendo capturas en la computadora. Son horas tremendas que generan microcargas, pero continuas. Una microcarga o un microtrauma, un trauma muy pequeñito, una cosa molecular casi, pero es tan continua que va a manifestarse directamente como si fuese un gran golpe. Va a aplastar ligamentos, va a elongar algunos músculos, justamente para que podamos estar en alguna posición las 8 horas seguidas, y va a cargar definitivamente tejidos que no están hechos para semejante carga. Entonces, el daño puede ser acumulado igualito que un gran accidente. ¿Qué le podemos recomendar a la población general? Que cuando nos levantemos en la mañana en nuestra casa hagamos algún tipo de estiramiento o de ejercicio antes de arrancar el día, porque eso sí podría la gente reservar algunos minutos, no sé cuánto ahorita nos dirán, para poderse preparar para lo que les espera en el día, ya sea ejercicio, ya sea horas enfrente de una computadora, ya sea trabajar con una máquina en una fábrica o estar sentado en un tráiler 8 a 10 horas. Es muy acertado eso que dices, Pepe. Habría que buscar realmente algún programa de estiramientos para iniciar cada día, si es factible, y sería bastante adecuado para todos. Y por otro lado, pues bueno, cuando utilizas una computadora o algún equipo de estos, siempre recomiendan que entre cada hora, por lo menos tomes un pequeño descanso y pues te muevas un poquito de la posición que ya tenías sostenida durante varias horas, ¿no? Tanto como la persona que está frente a un escritorio, como a lo mejor un taxista o un chofer de tráiler, debería hacer una parada quizás cada 2 horas para pues, levantarse, hacer algunos movimientos y quizás seguir con su trabajo más adelante. Ok. Hay un planteamiento hacia el programa de ejercicio y hay una serie de leyendas urbanas que se manejan con mucha frecuencia, y esto hace que la gente no tenga tanta oportunidad de estar en buenas condiciones. Por ejemplo, pensar que la natación es el ejercicio más completo, no es cierto. La natación es un deporte que tiene sus características, sus debilidades y sus beneficios. Pero regresando al principio de que qué tiene que ser una persona para mantenerse en buenas condiciones. Primero, ser frecuente en su ejercicio. No tiene que empezar de cero a hacer un esfuerzo mecánico intenso. Generalmente se le pide a las personas que tengan 3 tipos de actividades en el ejercicio. 1, movilización de cada una de las articulaciones del cuerpo. Ningún deporte da esa capacidad de movilizar todas las articulaciones. Ejemplo, tengo mi mano, estuve en las articulaciones falángicas distales, medias, metacarpofalángicas, la muñeca, el codo, el hombro. Ningún deporte me hace eso. Tengo que hacerlo uno por uno, de la mano derecha a la mano izquierda. El cuello, flexión, extensión, lateralidad. El tronco, flexión, extensión, rotación. Si me olvida qué movimiento es, no importa. Cualquier movimiento que yo sienta que pueda hacer con ese segmento,
es bueno. La cadera, flexión, extensión, abrir, cerrar, la rodilla, flexión, extensión, el tobillo, subir y bajar. Lo que hice fue recorrer todas mis articulaciones. Pero tenemos que hacer un corte, doctor. Pero Adelante. entonces estamos hablando de arrancar el día haciendo movimientos. Vamos a hacer un corte y regreso con ustedes aquí a Diálogos en Confianza. El manejo integral del tratamiento de lesiones musculoesqueléticas va encaminado a llevar al paciente una vez más a sus actividades que hacía previas a su lesión. La fisioterapia, pues bueno, son varios ejercicios que van a ir encaminados al fortalecimiento, a recobrar la marcha, a recobrar la fuerza, el arco de movilidad completo que tenía previo a la lesión y con esto poderlo restablecer en sus actividades. Para esto, pues bueno, utilizamos un sinfín de aparatos, los cuales, pues bueno, algunos van encaminados a fortalecer, ¿sí? Que pueden ser muy parecidos a los aparatos de un gimnasio. Utilizamos también aparatos en los cuales se estimulan los músculos, como son los TENS, que dan una estimulación eléctrica al músculo, ayudándonos a fortalecer y restablecer el movimiento. Por otro lado, bueno, también están el ultrasonido, el láser, ¿sí? La hidroterapia. Por ejemplo, en el caso de la hidroterapia vemos que nos ayuda a, de cierta forma, a disminuir el peso del paciente, facilitando los movimientos. Esto es como si de alguna forma disminuyéramos la fuerza de gravedad y pues nos ayuda a poder restablecernos en nuestros movimientos más fácilmente en estos pacientes que tienen una debilidad muscular. El ultrasonido es, como su nombre lo dice, son frecuencias de sonido que no son audibles, sí, pero que de alguna forma impactan en el músculo, causando una relajación y facilitando el movimiento. El láser es una de las opciones más que tenemos en la terapia física. Realmente, pues bueno, como su nombre lo dice, está basado en un láser que finalmente penetra y lo que va encaminado a hacer o conseguir es un efecto antiinflamatorio, un efecto cicatrizante y un efecto relajante. Y está indicado en procesos fibróticos, en procesos varicosos, ulcerosos, fibrosis, en tendinitis, en capsulitis. Todos esos procesos nos va a ayudar a obtener una recuperación más rápida. Vamos a regresar a hablar más sobre la rehabilitación, pero vamos a platicar con el público que nos den sus experiencias. Estoy con Alex y con Patricia, que juntos tuvieron una situación que nos va a platicar. Patricia, hola. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Agradezco este espacio. Nosotros tuvimos un accidente automovilístico el 28 de diciembre. Realmente estuvo muy trágico. Yo tuve una lesión de nervio radial con una fractura múltiple del húmero derecho. Me colocaron una placa con 7 tornillos. Me lastimé lo que es el nervio radial. Gracias a la UDR, realmente son excelentes especialistas. Me ayudaron muchísimo tanto el movimiento del brazo, de la muñeca, porque no tenía vida mi mano por el nervio radial. Entonces me pusieron lo que es una electroestimulación. Me despertó lo que es el nervio. Lo que son los dedos ya puedo moverlos bastante bien. El brazo todavía está un poco limitado, pero todas estas terapias me han estado ayudando en la extensión, en la flexión, lo que es el calentamiento. Realmente todo lo que es conforme a la UDR me ha ayudado bastante en las terapias. Tuviste un accidente, es otra de las causas de lesiones musculoesqueléticas evidente, un accidente aparatoso. ¿Qué tan frecuente estás yendo a terapia? Es todos los días. ¿Desde cuándo? ¿Desde enero? Estamos en agosto. No, estuve 2 meses sin tener lo que es movilidad. Posteriormente, ahorita ya llevo 50 terapias seguidas, continuas. Sí, me han ayudado bastante. Realmente ellos tienen un método muy efectivo y que no es tan dolorosa. Llega un momento en el que está bastante la electroterapia y no lo sientes porque van subiendo poco a poco. Entonces, no es muy dolorosa para mí. Qué bueno, Patricia, Sí. entonces vas mejorando. Sí, realmente me están ayudando bastante en lo que es la extensión, flexibilidad, lo que es mi nervio. Ya estoy recuperando bastante movimiento, estoy muy feliz porque realmente todo esto me afectó bastante. Estuve realmente en un momento de mi vida que dije, ¿en qué momento voy a mover el brazo? ¿En qué Pero ahí momento? vas.
Sí, estoy muy feliz. Muchísimas gracias a la UDR. Los especialistas son muy, muy buenos. Muchas gracias, Patricia. Y Alex, tú ibas con ella, tú ibas Sí, claro, manejando. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos presentes aquí. No, yo no iba manejando mi papá. Íbamos toda la familia, íbamos de vacaciones hacia rumbo a Pinotepa Nacional. Y así que en el transcurso, en una curva, nos fuimos como a un barranco. Afortunadamente todos estábamos ahora sí que con vida, no hubo víctimas fatales. Primeramente, bueno, yo tuve una luxación de cadera, que fue lo que le pasó, bueno, al hueso. El momento del impacto que fue aquí en la rodilla, que hizo el hueso fue salirse de su posición. Salirse del hueco donde le toca estar, sí. Sí. O sea, ¿Y se te quedó afuera? Sí, se me quedó afuera. Bueno, ya imaginar el dolor que se siente en ese momento, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, ahorita ya estamos en recuperación. A mí me dijeron, bueno, lo que fue una reducción cerrada de cadera. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, no hubo necesidad de hacerme cirugía, sino simplemente... Te la volvieron a acomodar. Acomodarme Dormido. a la posición. No, fue, ¿cómo se llama? Raquia. Ah, ok, sí. El método de raquia. Ok. Y bueno, a secuelas de eso, lo que me pasó fue de que tuve fibrosis en la rodilla por la falta de movilidad, porque me hicieron una tracción esquelética. Me pasaron un clavo de aquí para acá en esta extremidad y me la amarraron con un tambo de 5 litros para mantener que no estuviera como así que chocando los huesos. Para jalarla. Tuve exacto. 2 meses y medio en cama y bueno, así que lo que pasó es que los músculos se me pusieron rígidos. Yo no tenía nada de movilidad. Ahorita, gracias a las terapias que he estado recibiendo con los especialistas, bueno, ahí en la UDR de Miguel Hidalgo, he recuperado toda la movilidad casi por completo. Yo podría decir que a un 90%. ¿Cuántas terapias llevas tú? Nos contó Patricia que ya llevas 50. Yo llevo 40. Bueno, es que yo estuve un poquito tiempo más en cama. Uh-huh. Ok, llevas 40. Aquí vamos a retomar esto porque es bien importante. El tiempo de la rehabilitación, tienen que seguir el tiempo, aunque a veces se sientan mejor no dejarlo, porque es muy importante que hasta que el médico especialista en rehabilitación te dé de alta. Doctor, ¿qué podemos decirles a la gente en cuanto a... Hay mucha gente que se siente mejor y deja el tratamiento? En realidad es correcto el concepto que comentamos hace un rato, Pepe. El programa de terapia física domiciliaria es para toda la vida. Lo aprendo y lo repito perfectamente. Y recordemos además que realmente no es únicamente para el que se ha lastimado desafortunadamente como nuestros acompañantes, sino prácticamente para todos, para prevenir, no únicamente para corregir, sino también para prevenir. La rutina de casa permanente. Perfecto. Hola, Arturo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, yo fui atleta de alto rendimiento, ballista. Aquí hay una situación diferente. Mi entrenador, cuando yo llegué a tener alguna lesión propia de las vallas, él es el que me da la rehabilitación, ¿sí? Ahora también como entrenador, dentro de la misma escuela, pues nos da un área que es lesiones deportivas. Y pues de esa misma manera también nosotros damos la rehabilitación cuando es una lesión leve o que podamos sacar adelante. Cuando no es así, pues sí, los mandamos con los especialistas. Pero aquí en esta situación, para mi parte, pues yo era muy dado a que mi entrenador era el que me daba pues todo ese tipo de rehabilitación física, ¿no? Aquí, pues, ¿qué puedo decirles? ¿Qué te gustaría decirle a todo el público que nos está viendo? A todo el público, bueno, a lo que comentaban referente a los entrenadores, sí es cierto, se ha dado el boom de que ahorita todo el mundo es entrenador, porque ya fueron atletas buenos, ya forman parte de esa línea de entrenadores. Yo creo que sí, a lo que comentan, el buscar un entrenador que realmente esté capacitado, que haya tomado la carrera, porque pues a todos nos costó también el estudiar, ¿no? Y que no cualquier entrenador es el idóneo, nada más por ser un atleta, ¿no? Perfecto. Entonces, volvemos a lo mismo que ya se comentó, gente que esté certificada. Bueno, regresemos a hablar un poco de la rehabilitación. Vamos a hablar ahorita un poco más adelante también de tratamiento, pero ¿cuál es la importancia de la rehabilitación física? ¿Qué pasa con una lesión, ya sea aguda o crónica, y cuándo deben de empezar las rehabilitaciones? Se prefiere, en términos generales, empezar a la brevedad en cuanto tenemos un diagnóstico perfectamente establecido. Una vez que hemos visto al paciente, que le hemos consultado clínicamente hablando, que tenemos sus exámenes, lo que ocupamos, placa, radiografía, lo que haga falta por allá, y en una vez que tenemos claramente la ruta de trabajo, hay que empezarlo. Preferimos inclusive el trabajo, Pepe, precoz, mientras más temprano mejor, casi en el quirófano, prácticamente después de la cirugía, lo saben muy bien los doctores que nos acompañan, o prácticamente cuando
me han dado de alta de las fases más críticas del trabajo. ¿Cuál es el impacto de medicina física? En primer lugar, que puede regresarme a mi vida personal, laboral, social, en todo sentido de impacto positivo, con una digamos, una brevedad de tiempo que es sumamente impresionante. Comentaban los testimonios justamente esto, que regreso con más movimiento, con menos dolor, con más función, en cosa de unas cuantas semanas. Y en segundo lugar, la gente que es tributaria, que necesita un pacientito que requiere la terapia y no la toma, definitivamente va a estancarse, Pepe. El riesgo de que se estanque, de que vuelva crónico, de que como comentábamos, sobrecargue otra estructura anatómica de su cuerpo, el riesgo puede ser enorme como tal, dejar la secuela. Entonces, no nada más es una secuela de dolor, sino puede ser disminución de la movilidad, como empezó Patricia, que afortunadamente ha mejorado muchísimo. Pero estamos viendo diferentes causas de dolor. Ahora yo les quiero preguntar, especialistas, veo mucha gente que trae estas como telas adhesivas, los tensadores del músculo, que se tiene que saber aplicar. Sí, el taping es una técnica relativamente moderna, relativamente porque bueno, fue cuando vino el boom hace unos 4 años, ¿no? En efecto hay que saber aplicarlo, tomar en cuenta que fue diseñada específicamente para aumentar el rendimiento en ciertos tipos de entrenamiento. No es tanto un método que pueda resistir una rodilla, por ejemplo. Por más que pretendamos inmovilizarla con cintas, es prácticamente imposible, dada la potencia de la articulación en sí mismo, ¿no? Sin embargo, es mejor que específicamente, si la requiero, me la ponga alguien también certificado en taping. Ok, ahora voy a meter un poco de ruido en la conversación porque hablamos de que es importante iniciar la rehabilitación lo más pronto posible, pero ¿cuál es la importancia también de una lesión? Nos dijo el doctor, si algo te duele, en ese momento deja de hacerlo. El reposo, ¿en dónde entra aquí también? El reposo es muy importante. ¿Por qué? Porque depende mucho el tipo de lesión que tenemos. Sí, puede ser un esguince de primer grado en el cual no requieres un reposo absoluto, que no necesitas estar inmovilizado al 100% y que puedes iniciar rápido una terapia. A diferencia que si tienes un esguince de segundo grado que requieres una inmovilización a veces hasta de 3 semanas y posteriormente iniciar la terapia. Sí, todo depende del tipo de lesión, como lo mencionaba hace rato el doctor. El médico general está capacitado para manejar a veces el primer grado y el segundo grado de un esguince. Y en segundo grado o tercer grado de una lesión, ya acudir al médico especialista para que dé el tratamiento indicado. Ok, ahora vamos a hablar un poco de tratamiento. Tenemos esta cápsula que tiene que ver con medicamentos y voy a regresar aquí con los especialistas a hablar de ellos. Vamos a ver esta cápsula. Inicialmente, en una lesión leve, podemos utilizar, o típicamente se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos, que son la mayoría de los medicamentos que tenemos acceso en las farmacias de venta libre. Tienen una muy buena función desinflamatoria, la mayoría de ellos, y los podemos utilizar pues, en periodos cortos, de alrededor de una semana o menos. Si ya vemos que no hay alguna mejoría, es decir, que fueron con su médico familiar, su médico de cabecera, y ya llevan una semana tomando el medicamento antiinflamatorio, el que les hayan dejado, es tiempo de consultar al especialista. Tenemos varias opciones en cuanto a los medicamentos, aparte de los antiinflamatorios. Hay pues, de diferentes potencias, de diferentes tipos. Están también los esteroides, que pues, muchas veces escuchamos esa palabra y pues como que nos da miedo, nos da cierto recelo o rechazo a utilizar ese tipo de medicamentos, pero podemos decir que bien utilizados pueden ser muy útiles, y ese tipo de medicamentos que se utilizan la mayor parte de las ocasiones cuando escuchamos el término infiltración. Podemos infiltrar generalmente tipo las lesiones como pueden ser las bursitis, que son dolores que pues, nos dan principalmente donde tenemos salientes óseas, como pueden ser en el trocánter a nivel de las caderas, o en un codo, el famosísimo codo de tenista. Sí, ese tipo de lesiones pueden ser susceptibles de este tipo de tratamiento. Hay parches analgésicos. Estos, pues bueno, manejan medicamentos con analgésicos fuertes, van a tener una liberación prolongada y nos van a dar una analgesia. Ojo, la mayor parte de estos parches únicamente dan un efecto analgésico, que no quiere decir que estemos resolviendo la causa de fondo. Por eso es muy importante que este tipo de parches sean prescritos siempre por un especialista en la materia de pues, la ortopedia o medicina deportiva, ya que pues, si simplemente ocultamos el dolor y tenemos una lesión,
podemos agravarla y eso pues no es deseable para nadie, ni tanto para el médico ni para el paciente, puesto que para nosotros va a ser, si era una lesión algo sencillo de tratar al inicio, podemos complicarnos y terminar en una cirugía más grande. Podemos utilizar también las pomadas en lesiones locales, en contusiones simples, ¿sí? Funcionan bastante bien, actúan a nivel local y generalmente varias de ellas contienen alguna cantidad de analgésico, eucalipto o mentol, esas sustancias que hacen darnos una sensación de calor. Entre otros, bueno, también el calor y el frío nos van a ayudar bastante para, pues por un lado, disminuir la inflamación y poder aminorar el dolor en este tipo de lesiones. Oscar, yo creo que antes de que barajee todo el tipo de tratamientos con los médicos, ¿qué te hay de comentarios? Pues mira, Alejandra nos dice, los tenis y zapatos planos pueden provocar alguna lesión si se usan cotidianamente y no precisamente para hacer actividad física, sino simplemente para estar allí. Alicia Elena Avilés, desde hace tiempo que me da la ciática del lado izquierdo y no me permite hacer todas mis actividades ni ejercicios. Y cuando me cuelgo de los brazos, entonces es cuando siento alivio. Excelentes programas, gracias por hacerlos. El Pelao nos dice, a veces comprendemos cuando es tarde que hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que hacerlo por amor propio. Samuel Berlanga, tengo 56 años, troto a diario 30 minutos y nada me duele, pero mucha gente me dice que debo descansar un día a la semana. ¿Qué me pueden decir al respecto los especialistas? Julieta Vargas, ¿qué opinión tienen los especialistas de la terapia de activación? Marisa A y B, veo que tienen en el panel médicos ortopedistas, traumatólogos y rehabilitadores. Los quiroprácticos no entran en el panel, ya que ellos tratan de evitar cirugías y me refiero a espondilocistesis de L5. Por otro lado, también nos dice, y no nada más a los niños, también a los familiares que los llevan a la escuela. Alma Rosa, buenos días a todos. El tener juanetes con dolor amerita operación y si también salen por usar tacones. De antemano, gracias y felicidades por el programa. Nos dice también Jules Lowe, el calentamiento antes de cualquier actividad física es indispensable para evitar lesiones. Eudes Jorge Cabrera, hace 6 años tuve una caída en donde me rompí el hueso, el húmero izquierdo. El traumatólogo la hizo de anestesiólogo y me hizo cirugía en donde me rompió un tendón de ese brazo. Después de la operación me dijo que el hueso lo había cortado, pero que yo podía mover bien mis dedos antes de la cirugía. Después de eso no puedo abrir los dedos, por lo que me cuesta trabajo abrir la mano. No solo puedo apretar, me dijo el traumatólogo que con el tiempo se me iba a regenerar y no he visto mejora. Es irreversible. Pausa y regresamos. Mi hijo inicia la escuela y es que faltan pocos días para que miles y miles y miles de estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, se presenten de nuevo a sus ciclos escolares. Pero, ¿qué tan enterados estamos papás y mamás de cómo abordan precisamente y de forma emocional cada inicio de clase? Sin duda alguna, cada año es muy diferente, pero ¿será lo mismo iniciar la escuela la primera vez que vamos a la escuela, o entrar a la primaria, o entrar tal vez a la secundaria, a la preparatoria? Todos estos cambios, ¿cómo los van viviendo? ¿Significan lo mismo? ¿Es perder algunas cosas para ganar ciertas otras, o todos son ganancias? ¿Qué tan cercanos estamos a nuestros hijos escuchando precisamente todo esto y que significa un nuevo reto o tal vez una presión que los puede llegar hasta desquiciar? Mañana hablaremos de todo eso y más en punto de las 9 de la mañana y la invitación es para que no se pierdan este programa y si desean venir aquí al estudio a participar, entonces marquen ahora mismo al 53 41 44 35. Y bueno, es momento de continuar con el tema de hoy y una de las lesiones más comunes pues, son las rodillas. Pero ¿cuántas veces llegamos a tener una cirugía precisamente de rodilla? Para conocer un poco más acerca de esto, vamos a ver antes el resumen y inmediatamente después la cápsula. El sistema musculoesquelético lo dividiría yo de manera práctica en dos grupos, grupos móviles y grupos no móviles. Entre cada hueso, en la unión de cada hueso uno con otro, existen algunas estructuras anatómicas que funcionan para darle mejor actividad a esa articulación, meniscos,
cartílagos articulares, cápsulas articulares. Es más factible que se lesione una persona sobre la estructura móvil. Es lo más común en los extremos de los huesos. Comúnmente aquí en México, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? México en sí concuerda con prácticamente, Pepe, todo el mundo. Hay que dividir siempre lo que son tendones, ligamentos y el músculo. Lo principal son los ligamentos y posteriormente los tendones. El tendón es la parte final del músculo, ¿sí? Es el inicio y el final del músculo. El ligamento es el tejido que nos ayuda a unir hueso con hueso. Una enfermedad que puede ser por una tendinitis, una inflamación del tendón, o puede ser el esguince, que ya estamos hablando una lesión ligamentaria. En efecto, tiene mucho que ver con dos cuestiones fundamentalmente epidemiológicas. Una, el envejecimiento poblacional. Y en segundo lugar, lo que comentábamos, lo que escuchábamos en la cápsula, la gente joven o relativamente joven que estamos haciendo un poco más de ejercicio. En cuanto a las actividades cotidianas, yo creo que principalmente el sedentarismo lo que nos va a causar es debilidad. Pudieran empezar con lesiones como lumbalgias, cervicalgias. En el aspecto de las cervicalgias, pues quizá por estar mucho tiempo frente a la computadora. ¿Qué es cervicalgia? Es el dolor en el cuello propiamente definido. Levantar algo muy pesado en una mala posición. Todo eso te puede causar, por ejemplo, una lumbalgia o un dolor lumbar, llamado ciática, o a veces mal llamado dolor me duele la cadera. Término que muchas veces manejamos para aprender a cargar o a jalar es de higiene de columna. Habíamos quedado de ver una cápsula de cirugía de rodilla ahorita, pero la detuve un poco porque quedamos de hablar de los medicamentos, que creo que es bien importante. Sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos son los medicamentos que más se utilizan porque son excelentes analgésicos, quitan la fiebre y quitan la inflamación. Pero ¿cuál es la importancia, aparte de que existe en el mercado muchísimos, una variedad bárbara? Tú le preguntas a una comadre y les va a recetar. Probablemente son los medicamentos más autorrecetados, pero ustedes son los especialistas en este tipo de medicamentos. ¿Por qué hay diferentes? ¿Qué propiedades tienen unos que no tengan otros? ¿Y por qué es la importancia de que para cada lesión vean a un médico y no se automediquen? Como bien decía el doctor, cuando tenemos un dolor es un dato de alarma del cuerpo de que algo anda mal. Entonces, sin duda debemos de tomar ahí medidas para pues ver cuál es la causa de ese dolor, no simplemente pues taparlo, ¿no? Es como si pues está haciendo mucho sol y simplemente agarra una sombrilla, pero el sol sigue ahí. Entonces, debemos de definir la causa del dolor, porque podemos tener una lesión que en un principio puede ser leve y volverla algo más grave si es que seguimos con la actividad física y no disminuimos el nivel de actividad. Por otro lado, lo que comentabas de pues, qué tipos de medicamentos existen, bueno, entre los antiinflamatorios no esteroideos, pues bueno, tenemos de varios tipos que van a actuar por diferentes vías y dependiendo del tipo del dolor, si es un dolor propiamente muscular, ¿sí? Si es un dolor por una contractura, si es por un golpe, si es algún dolor proveniente de algún nervio, ¿sí? Es el tipo de medicamento que debemos de manejar. Ok, porque esto mucha gente se los autorreceta, que aparte son medicamentos que no están libres de efectos colaterales. Yo desde la ventanilla gastroenterológica les digo que es la causa número 1 de sangrado en gente de más de 60 años, sangrado de tubo digestivo por este tipo de medicamentos. Entonces hay que combinarlos con algo que proteja, pero esto ya será dependiendo de cada uno de los medicamentos, porque hay otros que no lastiman o a dosis muy altas te pueden lastimar también el riñón. Las pomadas, la gente dice las pomadas son totalmente inocuas. ¿Es real o no? No, la pomada, los geles, los parches, prácticamente todas las demás vías, aerosoles inclusive, si acaso permiten que sea un muy pequeño porcentaje, Pepe, el que viaja al riñón o al hígado. Un alto porcentaje puede quedarse en los medios de la piel para abajo, llegar al líquido articular, por ejemplo, llegar al periósteo, que es un tejido muy importante igual, y bueno, hace el efecto por allá, pero aún así ese pequeño porcentaje que puede viajar acumulado es la misma cuestión. Se absorbe. Recuerden que la piel absorbe, entonces el medicamento untado también tiene que ser a la dosis que te diga el médico para saber cómo te va a funcionar lo mejor posible. Ahora hablamos de antiinflamatorios no esteroideos y vimos en la cápsula que también hay infiltraciones. ¿Qué son los esteroides? Porque la gente piensa inmediatamente en esteroides anabólicos. ¿Cuál es la diferencia con estos? Aquí la gran diferencia es que los esteroides en sí los produce el mismo cuerpo. ¿Sí? Nosotros lo utilizamos también para una vía alterna que nos ayuda a una rápida desinflamación, a una disminución del dolor, ¿sí? Pero que no debemos de utilizar tampoco en exceso. ¿Sí? Todos los medicamentos que se utilizan, todos los analgésicos, como mencionaba el dolor, tienen propiedades cada uno.
¿sí? Puede ser para el dolor y puede ser antiinflamatorio a la vez. Entonces, esa es la gran importancia de que alguien nos guíe en cuanto al medicamento para saber si tiene que tener más efecto antiinflamatorio, si tiene que tener más efecto analgésico, ¿sí? Ponerlo con una infiltración, a lo mejor con algún esteroide que nos ayuda a desinflamar más rápido el tejido que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar a hacer una terapia individualizada, que es lo más importante, porque cada uno somos diferentes. Entonces, lo que mencionas, lo que dijo la comadre, ya no va a ser lo mismo para mi compadre. Ok, que eso es bien importante, entonces, ir con el médico que les diga qué medicamento. Las infiltraciones las tienen que hacer los médicos. Cuando te dicen te van a infiltrar con esteroides, no son esteroides anabólicos, que ese es otro tema, son esteroides derivados de vamos a decirle la cortisona. Como dice el doctor, nosotros mismos la producimos, pero esto va a ser un efecto local antiinflamatorio y te va a quitar el dolor. Y son medicamentos que funcionan muy bien, pero tampoco se pueden estar poniendo recurrentemente. ¿Por qué? Yo creo que aquí el punto específico es la conclusión de este comentario que se ha hecho, es evitar la automedicación. Cero. No hay ninguna indicación para la automedicación. Un medicamento utilizado tiene un tiempo de aplicación, tiene un tiempo de vigencia y tiene un tiempo de puede generar toxicidad. Una persona empieza a tomar un medicamento que le resulta efectivo en los primeros días, los primeros momentos de su tratamiento, pero si lo prolonga va a generar complicaciones severas. Entonces yo creo que este bloque sería muy importante concluirlo, que no hay una justificación, ninguna justificación para la automedicación. Acudir al médico siempre. No es suficiente con leer en internet, no es suficiente con leer lo que dice la receta, no es suficiente que a un familiar, como decía el doctor, mi tío le dieron un medicamento, funcionó. No, esto debe ser absolutamente prohibido, la automedicación. Perfecto. Ahora sí, hay otro punto más en el tratamiento de las lesiones, que es la cirugía, y vamos a escoger uno de los lugares que más afecta la rodilla, y tenemos esta cápsula. Ahorita regresamos a ver cuándo se debe aplicar una cirugía, pero vamos a ver la cápsula. La cirugía de rodillas es un procedimiento al que llegamos en cuanto ya tenemos una lesión que pues, no es tratable mediante fisioterapia o simple reposo. Este tipo de lesiones pues, bueno, nos habla de que ya hay algo roto. Puede ser desde un menisco, una lesión condral, una lesión de ligamentos, que puede ir de varios grados, desde una ruptura parcial hasta una ruptura completa. ¿Sí? En este tipo de lesiones, pues bueno, va a haber una limitación considerable en el estado del paciente. A veces el paciente no va a poder caminar, no va a poder mover cómodamente su rodilla o cualquier otra articulación. En el caso de la rodilla, sí, entre las lesiones más frecuentes tenemos las lesiones de menisco, tenemos las lesiones ligamentarias en cuanto al cruzado anterior o al cruzado posterior. Este tipo de lesiones se presentan muy frecuentemente en los pacientes jóvenes, pues, que hacen actividades como el fútbol, el taekwondo, sí, básquetbol. Hay gran cantidad de lesiones de meniscos. Todo esto pues, no lo podemos evitar hasta cierto punto haciendo un buen calentamiento, sí, teniendo una buena técnica deportiva. Pero bueno, en cuanto se presenta la lesión, el primer paso va a ser, pues como ya lo sabemos y hacemos hincapié todo el tiempo, acudir con el especialista, porque muchas veces podemos ir con la recomendación del vecino o de un médico, un especialista en la materia, y pues finalmente podremos terminar gastando más dinero o provocándonos una lesión aún mayor cuando los tratamientos no son los adecuados. De acuerdo a la lesión de la rodilla, podemos hablar de varios tratamientos, varios tipos de cirugía de rodilla. Por ejemplo, hoy día la mayor parte de las cirugías de rodillas son de tipo artroscópico y más en pacientes jóvenes. Sí, la mayor parte de las lesiones las podemos tratar mediante este tipo de técnica. Es una técnica mínimo invasiva. Entramos a la rodilla por dos pequeños puertos, introducimos una cámara por uno de los puertos y por otro de ellos introducimos un líquido que nos permite expandir la cavidad y ver claramente todas las estructuras. Esta técnica es la cirugía artroscópica de rodilla. Por ahí, en este tipo de técnica podemos reparar los desgarres de los meniscos, podemos reparar las rupturas de ligamentos cruzados, anterior y posterior.
e inclusive también alguna variedad de lesiones condrales, es decir, de lesiones del cartílago. Por otro lado, ya para lesiones más grandes, algunas hay que hacer aberturas pequeñas, tenemos técnicas para hacer cirugías de mínima invasión, quizás no artroscópicas, pero sí con una mínima agresión, digamos, al cuerpo y para establecer una pronta recuperación al paciente. La recuperación después de una cirugía de rodilla depende mucho del tipo de lesión, el momento del diagnóstico y en el momento en el que se trate finalmente la lesión. La mayor parte de las lesiones de rodilla, si el tratamiento es pronto, realmente podemos tener una recuperación muy buena y regresar a nuestras actividades normales como lo hacíamos previamente a la lesión. Los dolores de rodilla muy comunes, pero las imágenes que veíamos también ciertamente se veían dolorosas. Oye, nos dice Jules Lowe, ojalá pudieran hablar de las lesiones que sufrimos quienes practicamos deportes de contacto como el Muay Thai, kickboxing, Jiu-Jitsu, en general, artes marciales mixtas o de ejercicios para fortalecer el cuello. Las lesiones no son o no debieran ser inevitables. Lenina Castillo, muchas lesiones se producen en la infancia practicando deportes porque los entrenadores no cuidan a los niños y desde ahí se pueden exponer fuertemente. Edith Robles, me diagnosticaron bursitis trocánter, pero yo donde siento la molestia es entre el sacro e ilíaco del lado derecho. ¿Es normal que sienta molestia sacroilíaca por bursitis trocánter? Cuando me aplican compresas de calor, en parte sacroilíaca, siento que no me ayudan. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A quién puedo acudir? Mónica Suárez Gómez dice, los felicito por el programa de diálogos que es excelente y quisiera preguntar al panel si pueden recomendar alguna página o algún libro donde haya información referente a la regeneración de los ligamentos y las articulaciones, que también puedan proporcionar recomendaciones en general para poder tanto conservarlos o bien regenerarlos cuando ya se dañaron, y qué alimentación así como los ejercicios que serían adecuados llevar a cabo, sobre todo para personas de la tercera edad. En estos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? También hay otra persona en las redes sociales que nos dice, bueno, hablan de personas mayores, a partir entonces ya decían un poco la edad. ¿Cuándo somos personas mayores? ¿Y qué es lo que se puede hacer si tenemos tal vez una actividad no tan exigente, si es lo mismo estar de pie que caminar, que estar sentados y estar expuestos? Por ejemplo, estas calcetas y todo tiene que ver precisamente con el cuidado de lo musculoesquelético, o es igual para todas las personas. Nos dicen también, ¿qué tanto las células madre puede ser un buen ayudante para una terapia en este tipo de lesiones donde está comprometido justamente todo esto del... es que estoy en una llamada que no lo entendía bien, pero dice Juan Pablo Martínez, esas terapias de ozono, la ozonoterapia, axis, contundido, masoterapia, ¿qué tan eficientes son? ¿Qué tanto cuidan? Y bueno, decía anteriormente de todas las lesiones musculoesqueléticas que se pueden presentar y dependiendo de la edad y el tratamiento que se tengan. Y han insistido algunas otras llamadas en cuanto a algunas terapias alternativas, como son estas que nos acaba de decir Juan Pablo Martínez, pero ¿qué tan buenas son? O, por ejemplo, desde la quiropraxia, ¿qué tan eficaz es? Y ¿cuál es el riesgo que tenemos las personas que vamos sin consultar primeramente tal vez a un médico general? No, ahorita vamos a contestar todas las preguntas en el bloque 6. Vamos a seguirnos con el ritmo del programa. Todas las preguntas las estoy apuntando para contestarlas, que es muy importante, y gracias por su participación. Pero ahorita retomemos donde nos quedamos en la cirugía. ¿Cuándo una cirugía? Cuando ya tenemos una lesión mayor. Cuando tenemos un ligamento roto, cuando tenemos datos de inestabilidad, cuando pues tenemos una rodilla bloqueada que no la podemos mover, ¿sí? Una lesión, digamos, ya con cierto grado de, pues bueno, valga la redundancia, gravedad, ¿no? Ok, ¿en la columna, doctor? La columna vertebral tiene indicaciones en el procedimiento quirúrgico de manera específica cuando tiene dolor, que no es controlable con medicamentos. Cuando se presentan problemas motores, deficiencias motoras, deficiencias de movimiento, uno piensa que la columna vertebral lo va a dejar uno paralítico de la cintura para abajo en una ciatalgia, por ejemplo, en una hernia de disco. No va a dejar uno paralítico de la cintura para abajo. Puede generar problemas motores en algunos grupos musculares. Por ejemplo,
tener dificultad para levantar la punta del pie. Ese es un signo específico para pensar que hay un compromiso neurológico que justifica una cirugía. El adormecimiento de un segmento, o sea, no tiene que ser paralítico de aquí para acá. Que quede claro que un grupo muscular puede generar esto. Cuando hay un dolor que no se puede controlar o cuando hay problemas motores, podrían pensar uno en ese tipo de problemas. Ok, pero como hemos visto, para llegar a la cirugía existen varios pasos anteriores, entonces se da tratamiento primero, se da rehabilitación y lo que se trata de evitar es una cirugía, pero hay otros casos, como fue el caso de Patricia, que fue necesario aplicarle una cirugía inmediatamente, tenía el hueso hecho roto en varios pedazos. Entonces, a veces la cirugía es inmediata y a veces es cuando fallan los demás tratamientos, pero vamos a hacer un corte y regresamos aquí con ustedes a Diálogos en Confianza, no se vayan. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los lunes son lunes de temas de salud. Y justamente hacemos entonces esta atenta invitación a todas las personas que quieran asistir. Proyecto Tlalpan 2020 del Instituto Nacional de Cardiología. Este tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Y para todo esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio, donde hay desde luego pues ciertos requisitos para poder participar. A cambio van a obtener estudios gratuitos de laboratorio durante los próximos 10 años. Así que para todas las personas interesadas pueden comunicarse al 55 73 29 11 a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Una vez más, 55 73 29 11, extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Una invitación que de verdad no deben dejar a un lado. Y ahora sí, continuamos con más testimonios aquí en Diálogos en Confianza. Pepe. Mar, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Qué nos vas a platicar? Bueno, yo soy terapeuta de la Unidad de Rehabilitación Miguel Hidalgo y ahí tenemos muchos aparatos, equipos que podemos utilizar para la rehabilitación de nuestros pacientes. Como lo mencionaba Patti, como lo mencionaba Alex, utilizamos diferentes métodos para que los pacientes se sientan cómodos, a gustos y sobre todo, pues bueno, salgan adelante. ¿Están abiertos al público general? Sí. Ok, pero tiene que estar referido por un médico. De hecho, ahí tú puedes acudir, puedes llevar a tu familiar o lo que sea, y ahí se te hace una cita, pasas con el médico y ya te va localizando a la especialidad adecuada. Ya después pasa con nosotros en la unidad de rehabilitación para, bueno, la atención del paciente. Ok, esto es bien importante porque la rehabilitación es amplicisísima, no nada más hay una, como nos acabas de comentar, hay muchos aparatos, diferentes ejercicios, etcétera. Entonces, hay que individualizar cada caso, ¿verdad? Efectivamente, cada paciente es muy distinto, cada paciente se le debe dar un tratamiento adecuado, que eso es muy importante. Se tiene que hacer una valoración tanto del médico como del ortopedista y principalmente del fisioterapeuta, ¿no? Para darle estos ejercicios, estas actividades para realizarlo correctamente. Muchas gracias. Hola, Marta. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Yo tengo un problema de gonoartrosis en ambas rodillas. Hace 3 años aproximadamente, se me hincharon demasiado y me mandaron a exámenes. Ahí salió que tenía yo ese problema. De ahí me mandaron a que me infiltraran ambas rodillas y después me dieron medicamentos, se me hinchaban demasiado, me dieron medicamentos y me mandaron a hacer ejercicios. De hecho, lo que estuve viendo ahí también a mí me lo hicieron. Me hicieron el ultrasonido, me ponían bolsas de agua caliente y de inmediatamente después frías. Me ponían también unos toques que me daban en las ambas rodillas y después posteriormente me mandaron a la tina de hidromasaje. Estuve ahí 3 meses en rehabilitación. Y hasta la fecha, cada 6 meses voy a que me chequen. Y ahorita ¿Cómo van las rodillas? Bien, entonces, no tengo ahorita problemas. Se me hinchaban, ahora ya no. Ya hago ejercicios que me enseñaron ahí para hacerlo. Más aparte hago otro tipo de ejercicio también. Entonces, bien importante que una vez que les den tratamiento de rehabilitación y ya les digan que pueden irse a casa y se vayan con ejercicios, ¿qué les dice? No, pues nos enseñan para hacer en casa ciertos ejercicios, ciertos movimientos. Y aparte, pues lo toma uno y ahí va uno viendo los ejercicios que también nos han enseñado ahí y ahí los seguimos practicando.
Eso ya me dijeron que los iba yo a seguir haciendo para que no avanzara más el desgaste de cartílago que tengo en ambas rodillas. Qué bueno. Y hasta ahorita me ha dado resultado, Pues ahí sin va, medicamento. Qué bueno. Déjame pasarme para acá porque voy a platicar con Laura y Fernanda. Laura, estoy para acá para que vaya yo en medio de ustedes. Voy con Fernando y ahorita vengo contigo, Laura. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos vas a platicar tú? Bueno, pues nosotros en la Escuela Superior de Fisioterapia y Rehabilitación ofrecemos terapias gratuitas para pues la gente que de alguna manera no tiene para pagar una terapia que en algunas veces pues es costosa. Están abiertos a todo público. Estamos abiertos a todo público. La hacemos mediante en una clase en vivo con los alumnos, supervisados en todo momento por el profesor. Ahí mismo se les da el diagnóstico a los pacientes y se les va dando su terapia de forma totalmente gratuita. Perfecto, estamos escuchando por el público que existen muchas opciones a dónde acudir porque mucha gente ha preguntado para saber exactamente qué es lo que se puede hacer. Muchísimas gracias. Y también asistimos también a las famosas ferias de la salud, invitaciones que nos hacen luego los municipios, diferentes delegaciones, asistimos a estos eventos y también damos terapias gratuitas en estos eventos. Sensacional, muchas gracias. No. Hola Laura, ahora sí. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué nos vas a platicar? Gracias por la invitación. Pues solamente compartirles que en Fundación Médica Tonantzin, ubicada en Valle de Bravo, atendemos a población de escasos recursos de la zona de otros 10 municipios del Estado de México y son personas que viven en comunidades pues que están alejadas. Entonces, nosotros manejamos un programa de rehabilitación física integral con el cual no solamente apoyamos con el tratamiento terapéutico en la fundación, también a la gente que está más alejada de la fundación, contamos con un medio de transporte para poderla traer a la terapia los días que es necesario, los días que el especialista le recomienda las terapias y los regresamos a su domicilio. Manejamos una cuota de recuperación muy simbólica y en algunos casos son exentos de pago dependiendo de las necesidades de cada paciente. Nosotros contamos con servicios desde ejercicios terapéuticos y calor superficial como compresas húmedo-calientes, ultrasonido terapéutico y corrientes analgésicas para bloquear el dolor. También contamos con un gimnasio terapéutico en donde tenemos programas de estimulación múltiple temprana y bueno, podemos brindar atención terapéutica tanto a mujeres, hombres, adultos mayores y niños para estimular el movimiento. Ojalá y esta información llegue hasta allá. Como dices, hay gente de muy escasos recursos que viven en la sierra. Qué bueno que los ayuden, sobre todo porque también el trabajo de campo es trabajo en donde se adquieren lesiones musculoesqueléticas y muchas veces se les pueden dar recomendaciones y esta es mucha gente que como no tiene acceso, probablemente esté lastimándose mucho más, entonces ojalá les llegue la información. Muchísimas gracias. Y vamos a ver una cápsula ahora de que la ciencia no para, siguen los tratamientos cada vez más novedosos y miren lo que tenemos para ustedes. En cuanto a los tratamientos más novedosos, tenemos la caminadora de gravedad cero. Ahí, pues bueno, es un principio muy parecido al que utilizamos en la hidroterapia, nada más que aquí es en seco. La caminadora tiene un mecanismo con el cual podemos disminuir la gravedad y finalmente el paciente estará cargando cerca del 10% de su peso, es decir, si tenemos un paciente que pesa 100 kilos, va a estar cargando 10 kilos en cada paso que dé. Esto gracias a estos nuevos dispositivos con los cuales, bueno, podemos analizar desde el tipo de pisada, podemos analizar la fuerza que está poniendo en cada pisada y podemos ver los aspectos de corregir la marcha. Esto es muy útil en los aspectos en donde tenemos que levantar a un paciente de una silla de ruedas o quitarle las muletas a un paciente que esté recién operado, pues ya sea de columna, de rodilla. Tenemos también de los novedosos la fisioterapia con Neurac, que es un grupo de poleas y cuerdas que nos van a ayudar a fortalecer los grupos musculares de la columna vertebral. Con esto, bueno, es muy útil para disminuir los dolores famosos estos que llamamos ciática o lumbalgias. Son unas buenas alternativas para, pues, antes de una cirugía. Siempre que tengamos una lesión no dejemos de tratarnos, siempre vayamos con algún médico certificado, esto para poder primero definir su diagnóstico y luego darle el mejor tratamiento posible.
Doctores, ¿estos tratamientos nuevos que estamos viendo y estos avances sustituyen a los anteriores? No, en absoluto, Pepe. En general, la tecnología, conforme va avanzando, lo que permite son formas diversas y específicamente para ciertos objetivos de terapia física. Sin embargo, tanto la robótica como justamente la gravedad cero, como las nuevas formas de circuitos electrónicos, son realmente para casos más específicos. Se utiliza prácticamente desde el calor tan simple como una compresa, combinado con robots, combinado con sistemas de carga, todo se utiliza actualmente. Simplemente se elige para cada paciente. ¿Se busca disminuir el tiempo de recuperación con las terapias que van avanzando? Impactar positivamente en el paciente para que lo más rápidamente posible se reintegre a su actividad física. Perfecto. Doctor, usted quería comentar algo y lo interrumpí hace ratito. No, está bien. Sí. Lo que yo comentaba que me llama la atención que se está platicando sobre programas de rehabilitación en las que puede dirigirse el paciente de forma directa a la unidad de rehabilitación. No sé cómo estén funcionando, pero yo creo que es muy importante que haya una coadyuve la actividad del médico ortopedista con el médico fisiatra. Lo comentaron que sí tienen médicos especialistas ahí para que den el diagnóstico y ellos ya les digan qué es lo que se va a hacer en cuanto a rehabilitación. Así es, lo comento por el público, que entienda que no debe de acudir de forma directa a la unidad, no por lo que estaban haciendo, sino que no puede acudir de manera directa porque requiere una valoración y en forma conjunta diseñar y manejar un tratamiento integral. Entonces, es un trabajo en equipo. Cada quien se dedica a una parte y es tan importante el diagnóstico adecuado, para empezar, porque pues si no sabes exactamente qué es lo que te está pasando, no vas a darte el tratamiento que debe de tocarte. Saber, ya nos comentó el doctor, los medicamentos que debes de recibir. Luego, si no, también es necesario saber qué terapia específica es para ti. Cuando hablamos de rehabilitación, se abre un abanico grandísimo y no todas las rehabilitaciones son exactamente iguales para cada quien. Entonces, hay que saber, doctor, ¿qué tanto ven problemas de personas maltratadas o mal manejadas? Es muy grande el porcentaje. Por desgracia, como lo mencionabas hace rato, desde los medicamentos, el mismo vecino, el mismo familiar nos puede empezar a dar un tratamiento o un manejo. Muchas veces acuden con otros colegas, con gente que no es del medio médico, que empiezan a dar tratamientos o manejos a los pacientes y cuando llegan ya con el especialista ya llegan complicados realmente. Entonces viene la parte de corregir todo lo que se hizo mal y trabajar en apoyo mutuo con los médicos de rehabilitación, terapeutas, para tratar de salir adelante con el paciente. Sí, tenemos, por ejemplo, en la unidad de rehabilitación, nos llegan muchos pacientes así, que ya han sido tratados, como ahí es pura rehabilitación, tenemos que corregir a veces algunas malas mañas que traen. ¿Cómo podemos pelear este problema? ¿Qué podemos decirle al público? Pues más que nada informarnos, sí, acudir siempre con médicos certificados. Sí, el médico ortopedista es un médico cirujano que hizo una especialidad, que en muchas ocasiones ha hecho una subespecialidad o una o varios adiestramientos. Sí, como lo mencionábamos desde el principio, podemos ver en las páginas de educación la cédula profesional y en los colegios de medicina los certificados de cada uno de los médicos para corroborar que sí es un médico certificado y avalado por el Consejo Mexicano de su especialidad. Esto lo insisto todos los lunes y lo voy a seguir insistiendo todos los lunes, que es muy importante, porque ya será también tu médico ortopedista o el especialista el que te va a dirigir con un rehabilitador en los que ellos confían, que saben que es gente en la que puedes confiar y te va a ayudar a salir de tu problema. Porque que no queremos aquí es que si ya tienes un problema musculoesquelético de la índole que sea, por accidente, por deporte, por labor, por mala posición, que vayas a perpetuar esa lesión, se haga una cosa crónica y menos que lleves un tratamiento que no sea el adecuado. ¿Qué porcentaje, yo sé que la pregunta no está fácil, de lesiones musculoesqueléticas o de qué depende el éxito del tratamiento de ellas? Yo creo que depende de una rehabilitación pronta. Principalmente, bueno, es algo conjunto. Yo le digo que el 50% de todos mis pacientes, 50% de parte mía, 50% de la rehabilitación. Esto en una pronta y adecuada rehabilitación, yo creo que, bueno, van a tener la mayor parte de las veces un buen, ¿cómo decirlo?, desempeño finalmente después de su cirugía. Ok. Doctor, en cuanto a la columna, ¿cuántas veces no escuchamos decirle a la gente tengo ciática sin tener un diagnóstico adecuado? Así es, voy a comentar precisamente esto. Y yo creo que muchos de los problemas de la columna vertebral
de verdad son tratados con mucho éxito por el médico fisiatra. Si nosotros preguntamos a un paciente por qué le duele, le preguntamos, ¿le duele la espalda? Sí. Y el paciente tiene un sobrepeso, tiene una actividad que no es la correcta, baja de peso, hace ejercicio, mejora su fortaleza muscular y mejora. No se cura. La lesión no necesariamente se regresa, pero sí el paciente va a ser asintomático únicamente con mejorar su postura, bajar de peso y fortalecer sus grupos musculares. Doctor, ¿qué les podemos decir a las mujeres que les gusta usar tacones? Son muy guapas. Pero bueno, aparte, ¿qué tal les va en la columna? El problema del tacón es que genera un apoyo inestable. Si tenemos, yo lo comparo de esta manera, si yo tengo en esta mesa una columna de cubos de madera y no están muy estables, y aparte en la parte de abajo la hago inestable con los pies, va a ser peor. Si tengo una columna inestable y el apoyo con los tacones es inestable, aumenta la inestabilidad de la columna. Ok, porque es un punto muy importante. A las mujeres les gusta mucho, se ven muy bien usar tacones, pero lo que podrían hacer es traerlos en la bolsa y cambiárselos para ciertos momentos en los que no necesariamente estén trabajando y moviéndose para todos lados. Oscar, ¿tienes más preguntas antes de irnos a comentarios? Muchas más. Pascual Silvestre Peñalosa Pérez nos dice, mi nieto de 8 años tiene mucho dolor y cuando camina no siente cómodo ningún zapato y dice que siente espinas al caminar. ¿A qué especialista entonces debemos acudir? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? También quiero saber si hay alguna forma de prevenir la osteoporosis. Fausto Sánchez, tengo una lesión en el hombro derecho y me hicieron un ultrasonido. Tengo el ligamento roto del fibra espinoso. ¿Me pueden recuperar sin operación? Lilia Ibarra, hace un mes me derrapé en la bicicleta y ahora tengo lesiones de cadera, la cual quedó desfasada y una parte de mi cuello está inflamado. Un osteópata me ayudó con el movimiento de huesos. Quisiera saber si de verdad se trata de un desfase o es otro tipo de lesión. Carmelita Núñez, tengo muchos años con dolores en la pierna derecha. Me detectaron un nervio comprimido en el 2011. Hace como 6 meses pude ingresar al hospital de rehabilitación de Guillermo Ibarra. Me diagnosticaron hernia hiatal. Pero dice el especialista que eso no provoca mi dolor, porque incluso ya perdí fuerza en esa pierna. Quiero saber entonces si este problema me va a llevar a dejar de caminar. Ahora ya no puedo ni hablar, ni cargar, ni bailar, ni cargar cosas. Josefina Osorno, solo les pido que me puedan ayudar a orientarme a qué especialista debo asistir, porque me pegué muy fuerte en el pecho y supuestamente me lastimé la costilla. Esto me lo dijeron 2 médicos generales, pero tengo 20 días y el dolor es insoportable. Solo me han mandado doloneurobión, pero los 2 médicos me dijeron que tengo desviada la columna. Aunado a esto, así que les pido por favor me digan a qué especialista debo ir. Yo vivo en Cancún y para todas las personas que viven en otros estados de la República, ¿cómo pueden encontrar este directorio para tener mayor información? Es momento de hacer una breve pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Este es el último bloque. Prepárense para entonces las respuestas a todas las preguntas que nos han enviado, además de otras más. Pero ¿cuál es el tema del lunes de la próxima semana? Hablaremos de una de las enfermedades poco comunes que se han escuchado y es el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, es que en el sistema inmunitario o inmunológico, pues hay varias enfermedades, muchas de ellas no las conocemos, pero ¿a quiénes afecta particularmente? ¿Será más a hombres o a mujeres? ¿Cuáles son los primeros síntomas que se presentan en esta enfermedad? ¿Se puede confundir con alguna otra? Generalmente las enfermedades poco comunes tienen pues esta limitante que para dar justamente con un buen diagnóstico es tal vez un proceso largo que entonces no nos permite comenzar a tratarla desde un principio. Pero para conocerlo entonces a profundidad, los invitamos y las invitamos a que no se pierdan este programa el próximo lunes en punto de los 9. Y para reservar un lugar, llamen ahora mismo al 53 41 44 35. Resumen de la segunda parte. El problema laboral es algo que genera también una gran cantidad de lesiones, porque mucha gente está haciendo una actividad laboral para la que no está preparada físicamente. Su médico general tiene la capacidad para poder determinar si su problema obedece a un problema musculoesquelético o un problema de otro tipo. Personas insisten hasta llegar a generarse graves lesiones. Entonces, ningún deporte
es capaz de ser de beneficio si está doliendo. De los 40, 50 para arriba, y ya puede conocer a uno que debe de requerir un entrenamiento especial o una preparación especial antes de poder hacer ejercicio. Siempre hay que iniciar con movimientos ligeros, ¿sí? Continuos, para ir calentando las articulaciones, los músculos, ir elongando un poco el músculo también, o sea, que se vaya estirando. ¿Cuánto tiempo tiene que ser más o menos de calentamiento antes de ponerse a hacer pesas? ¿Alguien? Se prefiere, todo depende, va en relación, en función del tipo de actividad y en segundo lugar de la carga de qué tanto vamos a hacer en la sesión atlética. De 12, 15 minutos que hagamos movilizaciones correctas, que empecemos saltos pequeños, carreras pequeñas, por ejemplo, cargas muy pequeñas, esto puede empezar a mejorar mucho. La elasticidad, temperatura, memoria del líquido sinovial, todo mejora con calentar. ¿Qué tiene que ser una persona para mantenerse en buenas condiciones? Primero, ser frecuente en su ejercicio. El programa de terapia física domiciliar es para toda la vida. Lo aprendo y lo repito perfectamente. El reposo es muy importante. ¿Por qué? Porque depende mucho el tipo de lesión que tenemos. Un esguince de primer grado en el cual no requieres un reposo absoluto, que no necesitas estar inmovilizado al 100%. Un esguince de segundo grado que requieres una inmovilización a veces hasta de 3 semanas y posteriormente iniciar la terapia. El médico general está capacitado para manejar a veces el primer grado y el segundo grado de un esguince. En segundo grado o tercer grado de una lesión, ya acudir al médico especialista para que dé el tratamiento indicado. 1, 2, 3. La forma de prevenir lesiones musculoesqueléticas o deportivas a la hora de estar practicando un deporte, lo más importante en este caso es mantener una correcta asesoramiento de lo que es la práctica del deporte que se decida. Generalmente en los gimnasios pues debe de existir entrenadores certificados y capacitados en este caso para asesorar con respecto a un buen inicio de ejercicio, el cual sea gradual, sea progresivo, que no sea tan demandante para la persona, de tal forma que siendo claros, pues no exista un riesgo innecesario de que la persona presente algún tipo de lesión derivado de una práctica que no sea óptima en este caso. La forma de prevenir lesiones del aparato musculoesquelético en las personas que tienen ya problemas de osteoartritis derivado de la edad, del desgaste cotidiano, lo más deseable es que bajen de peso, tengan un peso óptimo, un índice de masa corporal, tengan una adecuada control de su dieta, su alimentación. Lo más importante aquí es considerar que tenemos que regular esa actividad física acorde a las características de cada persona y de cada paciente, de acuerdo a su edad, al peso, sus enfermedades concomitantes, en fin, eso es lo principal. Ok, listos, doctores, vamos a empezar a contestarle al público. Gracias por todas las llamadas que nos hicieron, nos comentaron al principio del programa. Tengo artrosis de columna y he cambiado mi estilo de vida, pero me sigue doliendo mucho. ¿Con quién debo de ir? Ya hablamos que con un ortopedista que esté certificado, doctor. ¿Y en dónde pueden buscar los datos? Así es, pueden acudir en el Colegio de Ortopedia en internet. Tienen la lista de los médicos ortopedistas por regiones de todo el país. Okay. Pueden buscar ahí la dirección, lo que le quede más cerca de su casa o la unidad hospitalaria que interese. Inclusive alguien que más tarde preguntó que estaba en Cancún, ¿en dónde? Ahí está por estados, entonces vas a poder encontrar en la página del Colegio de Ortopedia o el Consejo Mexicano de Ortopedia también están divididos por sectores. ¿Cuál es el papel del estrés en las lesiones? El estrés, como cualquier consumidor de recursos, valga la redundancia, me roba nutrientes, me roba concentración, me roba finalmente forma de planificar y eso definitivamente, dato tener bajo nutriente, un mal estado físico y mental, predispone a la lesión. Ok. ¿Cuál es el papel de la acupuntura para la ciática? La acupuntura como otros, perdónenme, la acupuntura como otros medios que hoy preferimos llamarle medios complementarios, hoy se le llama más que alternativos, complementarios, cumple con algunas funciones, pero no necesariamente curativas. Hemos detectado en algunos protocolos que justamente ayuda a relajar, como parte de eso baja en dolor, pero realmente está limitada más bien a eso. ¿Algo que quiera comentar, doctor? Absolutamente de acuerdo, es solamente
hacer entender que la acupuntura mejora el dolor, solamente esto. Ok. Alguien llamó que tiene una tendinitis crónica del hombro. ¿Qué hace? ¿Solo le dan tratamiento con pastillas para el dolor? No, aquí lo más importante sería que acudiera con un médico especialista para que vean la causa de esa tendinitis y posteriormente del tratamiento farmacológico mandarlo a una terapia de rehabilitación. Perfecto. Alguien nos preguntó cuál es la diferencia entre un ortopedista, traumatólogo y un quiropráctico. Yo que soy ortopedista se las voy a comentar. Son como 80,000 diferencias. La principal es la formación académica y técnica. De primera instancia, vayamos con el médico que nos conoce, con el que confiamos, el médico general o familiar. Él nos referirá con el ortopedista indicado y de ahí continuará el camino como tal. El quiropráctico no hizo la carrera de medicina. No necesariamente es médico. En su 99% no son médicos. Ok. Tengo pérdida de fuerza progresiva en una de mis piernas. ¿Qué debo de hacer? Aquí lo importante es que te revise también un neurólogo, porque probablemente sea una cosa neurológica. Hemos hablado ya varios programas de situaciones neurológicas. Entonces, ver por qué es la pérdida de fuerza. Existe una gran cantidad de diagnósticos que puede ser. Tuve un esguince cervical y sigo con dolor. ¿Qué hago? Nuevamente la misma respuesta. Acudir con pedir otra opinión y seguramente ir a rehabilitación para que mejores. Tengo una prótesis, pero me dijeron que tengo que hacer ejercicios de por vida, pero que los ejercicios lastiman la prótesis. Por fin, ¿qué debo de hacer? No, tiene que mantenerse activo, tiene que hacer cierto tipo de ejercicios. Creo que ante la duda tiene que preguntarle justamente al rehabilitador. Ok, y tuvimos ya un programa sobre prótesis que les recomendamos que lo vean, está en internet. Luego preguntó alguien, ¿los tenis o zapatos planos pueden causar lesión? No necesariamente estaba hablando esta persona de deporte, sino que ahora se usan para todo. Y yo siempre digo, cuando yo era chico se usaban unos tenis para todo lo que vea. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahora? Sí, lo mejor es variarlos, específicamente todos los tenis, los planitos, los flats, o los tenis débiles como se conocen genéricamente como sneakers, cuidémoslo para cierto contexto. Para un contexto donde voy a hacer cosas más pesadas, más fuertes, me pongo algo más resistente, algo de alta demanda, algo de alto impacto. Ok. ¿Cuál es la importancia del descanso cuando hago ejercicio? Porque esta persona, una persona que hace 7 días de la semana le dijeron que tenía que descansar 1. En términos generales, si no le permite a sus células que descansen, que bajen su metabolismo, que bajen la temperatura, se va a lastimar. Ok. Tengo ciática del lado izquierdo y cuando me cuelgo mejoran mis síntomas. ¿Qué le recomendamos? Pues que acuda a su médico y esto puede ser como consecuencia de una relajación que provoca ella sola, pero que acuda a su médico. Ok. Alguien preguntó si sirve la terapia de activación. Yo no sé qué es esto, pero... Sí, hay varias cosas. Igualmente está en términos complementarios este asuntito. Funciona para algunas cosas que tienen que ver con relajación y bajar un poco el dolor, no otra cosa. Ok. Tengo juanetes. ¿A fuerzas me tengo que operar? No necesariamente. Si ya causa algún dolor o molestia o le causa dificultad para mover los dedos, valdría la pena que fuera a checarse con su médico de confianza. A mí ya me infiltraron y me fue muy bien. ¿Cada cuándo me puedo infiltrar? En teoría es dependiendo de la situación, no infiltrarse seguido por los efectos que puede tener el medicamento a los órganos blancos. Ok, y entonces más o menos cada cuánto. Lo recomendable es no menos de 6 meses entre una y otra infiltración. Perfecto. Que hablemos de deportes de contacto y las lesiones que se pueden aparecer. Tuvimos ya un programa de lesiones deportivas, te recomendamos que lo cheques, está también en internet. Me dan tratamiento para una molestia, no me voy a meter en definiciones específicas de la persona que nos habló, pero decía que le ponían el tratamiento o la rehabilitación en otro lado donde no era su molestia, que si esto sirve para algo o serán dolores referidos. Hay que verlo bien, establecer un diagnóstico bien objetivo y dirigirse realmente a donde tiene que ser, ¿no? A lo mejor tiene 2 o 3 problemas, pero hay que poner un orden ahí, un orden. Que si les podemos dar alguna página o algún libro en donde se hable de regeneración de tejido y de algunos de los ejercicios que se recomienden para hacer en casa. Hay una muy buena serie de divulgación a nivel público, que son los libros, Pepe, de la Clínica Mayo, son bastante razonables. Es una muy buena página, la Clínica Mayo. Ok. ¿Qué alimentación es adecuada para las lesiones? Yo creo que ahí sí te las voy a contestar yo. La alimentación adecuada, que sea la alimentación adecuada para todos. Obviamente, si tienes osteoporosis, si tuvimos ya un programa de osteoporosis, te recomendamos que lo veas y se habla ampliamente ahí de la alimentación en pacientes con osteoporosis. Requieren algunos suplementos, pero no es para todo el mundo y no damos consultas por televisión. Te recomiendo que cheques eso. Y tuvimos ya también un programa de nutrición deportiva que te puede funcionar y nutrición en general. Entonces, nada más comer adecuadamente. ¿Están de acuerdo conmigo? De acuerdo. Exactamente. Ok. ¿Funciona el tratamiento de células madre?
Pensamos que de todo lo que es la genómica, Pepe, vendrá todavía, está su mejor papel por venir. ¿Qué quiere decir? Que por lo pronto no está aprobado en muchísimas de las terapias que se utilizan. Ya tuvimos aquí un programa de células madre que en donde más se ha utilizado es en situaciones hematológicas, es decir, en situaciones de problemas o patologías de sangre. Pero hay mucha gente que lo está utilizando para todo sin tener ninguna base científica ni medicina basada en evidencia. Nos lo acaba de contestar muy políticamente correcto el doctor. Pero la cosa es, no funciona hasta ahorita en donde va la medicina. Ten cuidado, no malgastes tu dinero. ¿La ozonoterapia funciona, doctor? No precisamente como dice el doctor, son terapias alternativas que nos pueden ayudar a desinflamar, pero no van a corregir la causa principal del dolor. ¿Y la maxoterapia? Yo no sé ni qué es esto. ¿No será moxa? No, debe ser eso, no, así es. O mesoterapia. Maso, porque masoterapia. Es la aplicación de masajes. Pero hay otro comentario donde dice también acerca de la masoterapia. Son parte del programa terapéutico, pero no el meollo, no el núcleo. Ok, perfecto. Si nos vuelve a insistir alguien, la diferencia con un quiropráctico y que si el quiropráctico ayuda. Yo creo que aquí es muy importante el dejar claro que el quiropráctico, cuando menos en problemas musculoesqueléticos, brinda ayuda. En muchos lugares en Estados Unidos, el quiropráctico está integrado al programa de medicina física de rehabilitación, pero siempre bajo la vigilancia de un ortopedista. La quiropraxia no es medicina como la conocemos, es una forma de atender problemas de salud. Okay. No es medicina tradicional como la conocemos, es una forma. Al igual que las madres curan el dolor de cabeza del niño dándole un beso, es una forma de atender a las mamás. Ok. Muy políticamente correctos son nuestros doctores el día de hoy. Tengo 8 años de dolor en los pies. ¿Con quién debo de ir? Otra vez volvemos a lo mismo. Busca, ya nos dijeron en qué páginas, busca a quien te queda cerca y ve con esta persona. Se puede prevenir la osteoporosis, ya tuvimos un programa de osteoporosis, te recomiendo que lo busques en la red. Tengo el ligamento supraespinoso en el hombro roto. ¿A fuerzas me tienen que operar? No necesariamente. Bueno, habría que ver la edad del paciente. Podemos manejar programas de rehabilitación para brindarle un mejor rango de movilidad. Si es alguien joven, valdría la pena que lo checáramos. Si requiere cirugía, manejamos cirugía. Si no, pues con tratamiento conservador. Ok. ¿Podrían hablar sobre los médicos osteópatas? La osteopatía y otras, el mesierismo y otro tipo de disciplinas son cuestiones muy europeas que justamente han permeado todos los continentes. Sin embargo, la gran mayoría, repito, no son médicos, por lo general caen dentro de la terapia complementaria. Ok, perfecto. Tengo un daño al nervio en la rodilla por reemplazo total de rodilla. ¿Esto se me va a curar? Si es una lesión neurológica de cierto grado, va a tomar un poco más de tiempo, hay que verlo específicamente, hacer un examen específicamente del nervio y definir el programa. Alguien comentó que tenía una hernia hiatal y le dijeron que por esto tenía dolor de pierna. No, esta sí es mi ventanilla. Hernia hiatal es entre el esófago y el estómago, no tiene nada que ver con otro tipo de hernias en ningún otro lado. Entonces, nada más para que sepamos, hay un programa de reflujo gastroesofágico que ya tuvimos, te recomendamos que lo veas para que veas qué es la hernia hiatal y no da dolor en las piernas. Me golpeé en las costillas, esta persona que habló de Cancún, ya le contestamos a dónde debe de ir, ok. Y si el celular puede causar lesiones. Bueno, obviamente si lo vas viendo en la calle y te caes a un hoyo, que sí sucede, o vas manejando también, pero ¿puede causar lesiones en las manos o en los dedos? Está escrito que puede causar tendinitis, propiamente tenosinovitis de Kerbein, que es un dolor aquí presente en la parte de la muñeca. Y sí, el uso excesivo sí te puede llegar a causar alguna molestia. Ok, esto sobre todo lo digo por los chavos, porque ellos viven muy pegados al celular y estoy de acuerdo, yo mucho he caído ya también en esto, pero ellos ya crecieron con el celular como extensión del cuerpo. Yutzil Olvera nos dice, bueno, yo quisiera preguntar, tengo un tiempo en que a veces con movimientos simples me da un dolor en la parte media de la espalda y los hombros. Generalmente con pomada y algún analgésico desaparece en un par de días. ¿Pero esto se podría tratar de una lesión? Pues yo creo que ella tiene que también ir a ver al médico para que le den un diagnóstico adecuado. Muy bien. Esta otra, por ejemplo, Isabel Sánchez. Decían que si pudieran extenderse un poquito más en lo de la ozonoterapia que trata ya. Ya dijeron los doctores que no es una terapia aprobada por la ciencia actualmente, es como uno de los tratamientos extras no regulados por la medicina tradicional, no lo aplican los ortopedistas tampoco, entonces pues no hay una evidencia científica basada en evidencia sobre la ozonoterapia.
Y bueno, ¿qué tanto también es considerable o recomendado que pueda pedir una segunda opinión en caso de que no esté todavía bien? Yo creo que es súper válido siempre que pidamos una segunda opinión a un ser humano, porque tengan mucho cuidado con las computadoras. Las segundas opiniones por computadora cada vez son más frecuentes y no es lo mismo alguien que estudió 14 años para poderte decir que tienes a un clic. Nada más con eso se los digo. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias a todo el público que estuvo aquí con nosotros, a todos sus comentarios, a todos sus testimonios. Muchísimas gracias, Oscar, Itzel, Fabiola. Muchísimas gracias y a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Creo que se ha dado mucha información valiosa. Y, Oscar, ¿tienes algo más que decir? Pues invitarlos al tema de la próxima semana, que es una enfermedad de las poco comunes, pero que la verdad pues vale la pena que nos sigan para conocer siempre un poco más. Sin tener la información es importante. Ok, pues muchísimas gracias. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos la próxima semana. Pasen la bomba y estamos aquí todos los días con diferentes temas. Nos vemos el lunes próximo nosotros. Gracias.